Muy buenos días. Esta mañana voy a presentarles a nuestro expositor, al licenciado y contador público Daniel Zavala Estrada. Él es egresado de la licenciatura de Contaduría y en la licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido estudios en International Taxation con la Universidad de Harvard, tiene un diplomado en Finanzas y una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Tiene una experiencia laboral de 28 años en el área fiscal y actualmente se desempeña como director fiscal de Arquitectura Contable y Fiscal. Con ustedes, el licenciado Daniel Zavala. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues yo creo que les voy a echar a perder su desayuno, su cafecito, porque es un tema medio ríspido. Normalmente, no sé cuántos abogados hay aquí y cuántos contadores. El problema es que finalmente la cuestión fiscal abarca tanto al área jurídica como al área contable. Entonces, siempre es un tema que tenemos que tener presente. Y decía un maestro en la universidad que los bienes más importantes de nuestra vida normalmente siempre se encuentran en riesgo. Y es correcto, o sea, lo que es la vida y lo que es la libertad son los bienes más preciados del ser humano y siempre estamos expuestos a alguna situación que incluso puede llegar a ser privación de la libertad. De tal manera que es mejor tener el conocimiento de las disposiciones correspondientes a aquellas situaciones que nos pueden poner en una problemática de ese tipo, de tal manera que incluso a nivel de ley debemos tener que tener presente que el desconocimiento de la misma no nos abstiene de la penalidad y en todo caso de la privación de la libertad. Así las cosas, tenemos ahí un material, no sé si tengo todo ya su material. A mí me gusta mucho moverme de tal manera que no sé si me voy a poder ir con el micrófono, pero creo que tengo buena voz, así que en todo caso nos vamos a poder estar moviendo. Me dicen allá que sí, no sé cómo se desconecta aquí este micrófono, pero no es inalámbrico, ¿verdad? Tendría que estar, no se vaya a caer esta cosa, ¿no? Sí, tiene buen alcance. Bueno, bueno, finalmente aquí nos movemos. A ver, ya me traen un inalámbrico. Sí, perdón, licenciado, pero es que normalmente me ando moviendo, entonces no me gusta estar estático. Bueno, ya, perfecto. Sí, entonces vamos, ya tienen todo su material, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comenzar con el tema de qué es lo que debes de saber sobre los delitos fiscales, precisamente atendiendo a la máxima jurídica que el desconocimiento de la ley no nos exime de la privación, en todo caso, de la libertad. Si quieren el siguiente, el objetivo es transmitir al participante los elementos mínimos que integran la comisión del delito fiscal y sus equiparables, las conductas que son tipificadas como delitos en el Código Fiscal de la Federación y su penalidad, qué autoridades intervienen dentro de la investigación y sus límites y las conductas penalmente perseguidas por el fisco federal. Ese sería el objetivo y esperemos que lo logremos conseguir con esta charla. Francamente, le comentaba aquí al licenciado Carlos Oyola que este tema de delitos fiscales es muy difícil de transmitir en una sola plática. Toda vez que abarca muchas situaciones que tenemos que tomar en consideración, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de todo esto, pero un resumen claro para que les quede a ustedes de alguna forma en el raciocinio los conceptos más importantes que debiéramos de tomar en consideración. Esto es de hecho es una materia en una de las maestrías. Yo en alguna de las clases que tuve de maestría de la maestría de delitos fiscales, precisamente pues tomamos ahora sí que el semestre para comentar sobre este tema y los alumnos eran una maestría de derecho fiscal. Entonces, tratar de hacer un resumen de todo esto para efectos de que tuviéramos los elementos suficientes que nos permitan en todo caso analizar las situaciones jurídicas y de hecho en las que nos podemos ver inmersos con motivo de nuestro desempeño laboral.
Supongo yo que casi todos la asistencia es gente que se encuentra de alguna forma inmersa en la actividad jurídica, fiscal, y de tal manera por eso su interés. Tomando eso en consideración, vamos a hacerlo esto de una forma ligera para que no entremos a las cuestiones detalladas de los delitos fiscales y en específico de los delitos en general, que es una materia específica en cualquier carrera. Aquí ya me trae la ley, si es que es importante tenerla, es en el 109. Bueno, antes que nada tenemos que comenzar de dónde deriva toda esta situación y qué es lo que provoca precisamente el que nos pudiéramos estar ubicando en la situación de un delito. Primero debemos de partir de que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, del Distrito Federal, eso es una adición precisamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los estados y municipios de manera proporcional y equitativa. Esto es una disposición constitucional que está precisamente prevista en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna. Entonces, debemos de partir del hecho de que es obligación de todos contribuir al gasto público de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios de manera proporcional y equitativa. Partiendo de ese hecho, es precisamente que derivan las leyes fiscales y en específico deriva una disposición que es el Código Fiscal de la Federación. Nos dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales son de interpretación estricta. Entonces, lo que esté en la ley es lo que debemos de tomar en consideración para todos los fines. Y precisamente en el Código Fiscal de la Federación se establecen los diversos tipos penales en los que nos pudiéramos ver inmersos para hacer una tipificación del delito. Pero no solamente ahí, dice el doctor Zamora Pierce que son más de 20 tipos penales, de los cuales conocemos, incluso en su material viene, de los cuales conocemos aproximadamente 3, pero el hecho de que existan los demás no nos exime de que en algún momento pudiéramos estar en el tipo penal correspondiente, de tal manera que tenemos que conocerlos, tenemos que revisarlos y analizarlos y con independencia de que se hayan ejercido por parte de la autoridad, en este caso la autoridad fiscal, pues ahora sí que es su derecho el poderlos aplicar o no, pero existen. Y más aún, incluso en la propia ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto al valor agregado, hay algunos actos, algunas acciones jurídicas que si no de manera directa nos llevan a la comisión del delito o a la posible tipificación del delito, existen, entonces, y es facultad de la autoridad el poderlo ejercer o no. De tal manera que, bueno, la teoría del delito y los delitos especiales o específicos como lo es el fiscal. Tenemos que partir de, estas son las bases, le estoy dando las bases para que podamos ir aterrizando en lo que son los delitos fiscales. Tenemos que partir de lo que es el delito fiscal. Bueno, ¿por qué delito fiscal? Si solamente existe un delito o el delito correspondiente, el delito genérico, es un delito federal o hay unos delitos locales. En este caso es señalado como delitos especiales, delitos específicos, traemos un problema en la práctica. Es una cuestión que normalmente en el Ministerio Público Federal, que espero que nunca se vean involucradas en una situación de ese tipo, la persona que está en el Ministerio Público es un funcionario que conoce de los delitos en general, el delito de fraude genérico, los delitos en general son el delito de homicidio, en fin, son los delitos que el Ministerio Público que se encuentra a cargo precisamente de llevar a cabo, incluso todo lo que involucra
a la tipificación del delito, la investigación jurídica, los propios policías judiciales, en fin, aunque existe una policía especial para este caso, son personas que conocen del delito general, no los específicos, pues porque finalmente te acercas al Ministerio Público y le preguntas, oye, pues es que no se cumple con los requisitos correspondientes para la tipificación del delito específico, que es el delito fiscal, tipificado en los artículos 109, 110 del Código Fiscal de la Federación. Mira, yo no sé, yo sé que es un fraude y a mí me llegó la instrucción y aquí tengo la información, entonces por lo tanto vamos a ejercer la acción penal. Ya después en el proceso pues ustedes tendrán los elementos suficientes para llevar a cabo la defensa. Entonces, este es un problema al que nos enfrentamos en la práctica, que finalmente la persona de ejercer la justicia penal en nuestro país no está preparada para tales efectos. Si a veces como contadores desconocemos algunos de los temas que, por ejemplo en este caso, ¿no? de los temas que tenemos obligación de conocer, el Ministerio Público todavía tiene menos facultades, y no es porque sean tontos, simplemente no tienen la experiencia para llevar a cabo su función pública. Entonces, muchas ocasiones ese es el primer problema que se enfrenta uno, de tal manera que es importante saber qué es lo que debemos realizar cuando estamos en una situación de ese tipo. Primero que nada, debemos de tomar en consideración que este es un tema específico, es un tema especial, son los delitos específicos, el delito fiscal. No hay un fraude que en este caso, digamos, como el Ministerio Público lo decía en alguna ocasión, es un fraude genérico. No, es que no es genérico, es específico. Oye, debe de reunir los elementos jurídicos del fraude, sí, pero este es un delito específico que está tipificado precisamente en el Código Fiscal de la Federación, de tal manera que, Ministerio Público, te invito a que por favor revises el Código Fiscal de la Federación y en específico estos artículos. Bueno, pues yo ya lo encaucé como un delito y como un fraude y aquí está. Entonces te tienes que involucrar, ya eso lo tienes que entonces llevar a cabo hasta que tengas la acción jurídica con el juez. Entonces ya perdiste en el proceso pues tiempo importante que te pudiera haber ayudado precisamente a combatir esa acción jurídica desde un inicio. Entonces les estoy dando nada más el marco general para que los encaucemos y que veamos que sí, Constitución, obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de la Federación, los delitos, lo que es el Código Penal Federal, C, el Código Fiscal de la Federación como delitos especiales, o en este caso el delito fiscal. Ahora, el principio de legalidad de materia penal, que es la garantía criminal, precisamente establecido como tal en los artículos 14 y 16 constitucionales, que nos dice que conforme a la garantía criminal solo podrá ser considerado como delito aquello que el legislador haya señalado como tal en una ley, que además deberá cumplir con ciertos requisitos. Las exigencias normativas que trae consigo la garantía criminal, que permiten además hacer realidad el aforismo latino de nulla pena sine lege o nulo crimen sine lege, son ley previa, ley escrita, ley estricta y ley cierta. ¿Qué es la ley previa? Si no existe una disposición legal previa a la comisión del delito o no está tipificado como tal el delito en alguna disposición legal, pues en principio no nos pueden acusar de una acción que en su momento no estaba tipificada. Incluso en algún momento, ahora que hubo las modificaciones del Código Penal, algunos reos se valieron de ello precisamente para poder lograr su libertad, en virtud de que hay un artículo constitucional que nos dice que no hay una retroactividad de las leyes. Artículo 14 constitucional, donde nos establece precisamente que no puede aplicarse una disposición de manera retroactiva en perjuicio de una persona. Entonces, pero sí en beneficio, de tal manera que eso incluso es un principio constitucional que aplica en materia fiscal. Y nada más que ahorita lo estamos tocando en lo que es materia de delitos fiscales, de tal manera que en ese sentido
de la irretroactividad de las disposiciones, debemos de tomar en consideración que cuando hubo las modificaciones, no sé si recuerdan, ya tenemos 3 años prácticamente de modificaciones penales, pero la importante fue hace 3 años donde que precisamente se acogieron varios reos precisamente para poder decir, bueno, oye, yo me ubico en el supuesto jurídico y por lo tanto pido mi libertad con base en esta disposición. Aunque tú me hayas en su caso, en su momento y en su oportunidad, tipificado el delito conforme a estas disposiciones legales que existían en esa materia. Bueno, pues en ese sentido se aplicaron tales disposiciones y pudieron estos reos eximirse de la penalidad. Pero ¿qué sucede en el caso de delitos que se acaban de tipificar o de agravar en el nuevo Código Penal? ¿Qué creen que suceda? Podríamos acogernos a esta disposición legal y decir, bueno, oye, es una disposición legal que no estaba en su momento tipificada y por lo tanto, pues no en su momento no me podías ejercer la acción penal conforme a esta nueva ley, o sí lo podrían aplicar, conforme a lo que hemos platicado ahorita. Pues en definitiva no, ¿verdad? No lo podemos hacer porque pues solamente… ahora sí que, ¿con base en qué? Pues con base en el artículo 14 constitucional que estamos hablando, que nadie puede ser juzgado con una legislación anterior, y aquí precisamente es la ley previa, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Voy a comentarles una anécdota que hace algunos meses tuve. Estaba precisamente en un reclusorio viendo un asunto federal. Y llegan ahí como 6 muchachillos que habían asaltado una tienda Oxxo, llevaron ahí un cartón de cerveza. Entonces inmediatamente los detuvieron cuando estaban cometiendo el delito, saliendo se echaron a correr. Entonces se les imputó precisamente el del delito de crimen organizado. Eran 6 muchachillos, llegaron, amenazaron en la tienda del Oxxo y estaban tipificando como crimen organizado más de 15 años. Y entonces uno es cuando analiza y revisa, eso hace 10 años no sucedía. Incluso había jóvenes que pues, llegaban en camiones a asaltar, no existía ese delito, por lo tanto pues uno analiza la situación, cómo pueden cambiar los hechos y las circunstancias, y muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? Por desconocimiento de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor tuvieron que haber hecho esos muchachillos? Pues a ver, primero pues no cometer el delito, ¿no? Lo primerito, ¿no? Finalmente si ya lo cometiste, pues saber a lo que te enfrentas. Si estamos hablando de un crimen organizado, ¿qué es el crimen organizado? Analizarlo. Entonces, es un problema serio el que nuestras, a veces sin analizar las acciones, nos lleven a una situación donde pues prácticamente pues estos muchachos ya perdieron sus oportunidades en la vida. Igual y más adelante pueden cambiar, pero de momento pues ya se enfrentaron a una situación muy grave que los va a llevar a la privación de la libertad cuando menos 8 o 9 años. Entonces, pues bueno, en fin. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Lo que les quiero comentar es precisamente el ejemplo de la irretroactividad de las disposiciones, y en todo caso que solamente pueden ser tipificados como delitos aquellos que están expresamente señalados en la ley. Y cuando digo expresamente señalados, estamos hablando que el propio doctor Zamora Pierce dice, hay más de 20 tipos penales. Entonces, oye, es que ese no lo conocía, existe. El que no se haya ejercido, el que lo desconozcamos, no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. Entonces, existe. Entonces, debemos conocerlos y debemos analizarlos. Es la ley escrita, además. Obviamente estamos partiendo de un derecho que a veces algunos colegas me critican, dicen, es derecho romano. Efectivamente, es derecho romano y que ya estamos haciendo anglosajón. ¿Por qué? Porque tenemos que ir acorde con lo que va a nivel internacional.
Entonces, el derecho anglosajón, en este caso el derecho inglés, pues es, como ustedes lo pueden ver en muchas de las películas y series, es el que priva precisamente en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, ya ahorita nuestro derecho también está caminando hacia allá, a lo que es el derecho oral, ¿no? Y la defensa oral. Y estamos partiendo precisamente de lo que son el campo jurídico de lo que es la acción penal. Entonces, ya habrán visto incluso algunas películas donde finalmente ya estamos caminando para allá, y incluso en Chihuahua ya van muy avanzados, en general en el norte. Aquí también en el sur hay algunos ya estados donde se está analizando y se está llevando a cabo la práctica del derecho oral, donde estamos atrasados porque evidentemente siempre los que estudiamos derecho, pues es un derecho escrito, donde pues llevas a cabo la denuncia, tiene que ser escrita, donde la demanda, todo lo que es la integración del delito, todo lo hacemos por escrito, el amparo lo presentamos, si es amparo directo, el amparo indirecto. En este caso pues estamos hablando de la cuestión penal, es el amparo directo, vas, lo presentas, entonces, y la parte indirecta. Entonces, finalmente, es un tema donde todo es por escrito final, pero en el caso de las audiencias, en esta situación en la actual, ya se está ejerciendo lo que es el derecho oral. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque tenemos que ir acorde a nivel internacional, tenemos que estar con la misma, además de que con el derecho oral de alguna manera se evita el problema al que nos hemos venido enfrentando como nación, que es precisamente pues que el impulso procesal, la ayuda del juez, el que tengamos que estar ahí haciendo alguna serie de acciones que no son del todo correctas, pero que finalmente pues es una práctica común en nuestra nación. Entonces, pues cuando es una cuestión de este tipo oral, pues finalmente pues dices, oye, pues tienes todos los elementos, tienes los elementos de defensa, te ubicas o no te ubicas en el supuesto jurídico y por lo tanto se exime o no se exime de la acción penal. De tal manera que, en principio, pues es el tema que debe ser una ley escrita. Sí. No hay mucha diferencia, o qué diferencia hay entre la ley previa y la ley escrita. Digamos, la ley previa a lo mejor está ahorita en votación, ok, y si en ese momento surge el delito, está en votación, quiere decir que, digo, se apega uno a que no está vigente todavía. Entonces, ¿qué diferencia hay? Es mínima. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, hay que recordar en este caso cuál es el proceso legal de las leyes. Hay una iniciativa de ley que se presenta en lo que le llaman incorrectamente, porque no se llama así, la Cámara de Origen. Oye, es que la Cámara de Diputados se presenta, se analiza, revisa, se sanciona. Eso es en términos generales, porque hay unas que van ya directas, pero en este caso es una cuestión jurídica, pero vamos a irnos por el caminito, por las piedritas. Se presenta, se va al Senado, el Senado la analiza, la sanciona, se emite y dice ya estoy de acuerdo, se sanciona, se envía al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal la sanciona, la revisa, la analiza, y ahí estamos en ese tema. Vamos a pensar que ya pasó todo ese caminito. Se comete un delito en este momento. Y en el que les puse el ejemplo, en el caso específico de crimen organizado, hoy debes de reunir estos requisitos, y van los niños muchachillos y agarran y se llevan su cartón de cerveza, no eran 6, eran 10, se lo llevan. Entonces, llega al Ministerio Público, el Ministerio Público, es que está una ley, se emite el día de mañana, donde se establece que precisamente esos crímenes organizados, yo te tipifico como crimen, no puede. Porque todavía la ley no está vigente, incluso ya está aprobada, además hasta el Ejecutivo ya la vio y ya la sancionó, pero ¿qué creen? No la han publicado, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, y en ese entonces pues todavía no estamos ante una ley vigente, y peor aún, porque en ocasiones la vigencia de la ley cursa por una vacatio legis. Entonces vamos a esperar hasta que efectivamente entre en vigor la disposición legal, y en ese momento, a partir de ese momento que ya está en vigor, es cuando se ejerce la acción.
Mientras tanto, no. Entonces esos muchachillos lo más que le pueden hacer lo más que se puede atribuir, pues robo. Vamos a pensar que incluso robo calificado. Entonces, pero pues obviamente la sanción es de algunos meses a varios años. Entonces, vamos a pensar que en ese caso, el que les comenté como ejemplo inicial, es el caso específico para dar respuesta a la pregunta. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de la ley escrita y la ley estricta. La ley es estricta conforme a lo que dispone no solamente el Código Fiscal de la Federación, conforme a lo que disponen los principios constitucionales. De tal manera, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, oye, es que está este delito, dentro de los 20 que les acabo de comentar, está este delito, pero vamos, pues es susceptible a la interpretación, no, está en la ley y así lo dispone. Es que yo no tenía dinero para pagar las retenciones que realicé a mis trabajadores y no lo enteré. Está tipificado en el Código Fiscal de la Federación que la omisión en las retenciones y no enterarlas, ¿qué creen? Es un delito fiscal y además es un delito fiscal calificado. ¿Qué significa esto de delito fiscal calificado? Ya van 3 veces que lo menciona el licenciado, no nos ha dicho que es no, en términos simples y llanos, no admite en todo caso una garantía para que yo pueda salir en su caso, en términos llanos, para que pueda salir yo de la cárcel con la garantía. No admite. En este caso es calificado y tienes que recorrer todo el proceso. Ay, pero es que yo no tenía dinero. Es un delito, lo establece el Código Fiscal de la Federación. Eran las retenciones de los trabajadores, yo tenía el dinero, tenía que pagar a mis proveedores. Ahí está y está específico. Llegó la autoridad, lo verificó, lo revisó. Ahora que más que la contabilidad ya va a ser electrónica y que finalmente muchas de las contribuciones ya lo ven en línea, y peor aún, muchas de las contribuciones y de sus recursos personales ya están en línea. Los bancos están obligados a estar constantemente emitiendo información para que el Fisco Federal pueda a todos nosotros, no ustedes, yo también, a todos nosotros los pueda seguir supervisando. Y sin duda yo creo que ustedes deben tener varios casos donde la autoridad, pues una invitación para que hagas el pago de tus impuestos, porque hemos visto y hemos observado que tienes ingresos no manifestados en tu declaración anual, es más, ni declaración anual presentas, pero que tienes recursos constantes en tus cuentas bancarias. Una anécdota, hace algún tiempo una señora llega bien preocupada, oiga, me llegó esta invitación y no sé qué hacer, dice que debo de impuestos y que me van a hacer ahí una acción y a ver, vamos a… ¿Y de esos ingresos de qué? Pues es lo que mi esposo me da de gasto, entonces digo, pues sí, pues obviamente cada 15 días pues puede faltar cualquier cosa menos el gasto, entonces pues, aquí está el gasto, papá, y entonces mi esposo, para que no se lo olvide, tiene referenciada su cuenta bancaria a la mía y estamos en un X banco donde en línea me lo va pasando cada 15 días, entonces obviamente yo tengo ese ingreso y pues no lo manifiesto porque finalmente es mi gasto y yo no trabajo y nunca he trabajado ni voy a trabajar. Bien, muy bien, es correcto, está bien. ¿Cuál es el tema? El tema es que finalmente el fisco tuvo una declaración informativa por parte de la institución bancaria. Ese es otro tema que también es cuestión de analizarlo después, pero lo del secreto bancario, ¿no? Pero bueno, llega la información al Fisco Federal, el Fisco Federal dice, oye, esta mujer tiene ingresos por un año y cada 15 días, oye, a ver, este es sueldos o este es honorario. A ver, ven para acá, ¿de qué se trata? Esto es, oye, pues finalmente dice, la situación a la que nos enfrentamos es precisamente esa, ¿no? La supervisión ya en línea de muchas de las cuestiones que, como personas físicas. La persona física es un contribuyente, pero es un contribuyente de millones de contribuyentes, entonces es más difícil de captar.
Imagínense ya en este caso las empresas que ya tienen que subir su contabilidad en la nube. Yo creo que no sabía que eso de la nube, ¿cómo que en la nube? Pero ya después analizando dice, oye, pues cualquiera la puede ver, ¿sí? La puede ver cualquiera en el planeta, en el planeta, o sea, no solamente en México, en el planeta. Estamos conectados a un servidor. Para poder estar aquí en línea, en la internet, estamos conectados a un servidor. Ese servidor está administrado en un lugar del planeta, allá por el norte, donde finalmente tienen la información. Cuando la subes a la nube, no, esta es información privada, la van a ver. Y si van a ver tus estados financieros, van a ver tu información, no solamente la fiscal, toda la información, prácticamente cuando llevas a cabo la venta de una empresa, haces un due diligence, una supervisión para ver si la empresa está cumpliendo los requisitos legales, fiscales, administrativos, Ya no lo van a tener que hacer porque el due diligence lo pueden hacer directamente aquellos dueños de ese sistema que quieran ver en alguna de las empresas y vamos a pensar, es una empresa transnacional, digo, yo quiero comprar esta empresita, a ver cómo está, vamos a revisarla en línea, ya van a tener su contabilidad arriba, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿dónde está el derecho a la privacidad? Porque bueno, la Secretaría de Hacienda la puede ver, ¿no? Siempre y cuando cumpla con disposiciones fiscales. No me digan que sí la puede ver. Sí, pero debe de cumplir con una serie de ordenamientos legales que están precisamente tipificados en el Código Fiscal de la Federación y más aún en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14 y 16 constitucional, el principio de legalidad. ¿Qué sucede en ese caso? Oye, pues ya con base en la información que yo ya te ofrecí, ya puedes hacer lo que quieras entonces. Y además te lo va a sustentar y te va a tipificar y aquí está haciendo misa. Y lejos de los palos a ciegas que está dando ahorita la autoridad, como es el caso de esos contribuyentes omisos que ha detectado en virtud de la información que le ha enviado las instituciones bancarias. ¿Dónde queda entonces la privación y dónde están los datos personales y dónde está el derecho a la privacidad? Eso es grave, Esto es grave porque finalmente nos estamos enfrentando a una cuestión donde, si bien podemos alegarlo en el proceso penal y lo podemos, finalmente están las disposiciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión. Y es así, disposiciones ya por escrito que ya están en vigor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este tipo de situaciones? Pues tratar de defenderlo como podamos.